Me dice amén cuando ya lo tenga. Dice así la palabra del Señor. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscan? ¿O por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi Padre? Amén. Ya hicimos una oración hace un momento. El contexto de este versículo, donde Jesús responde a quienes lo buscaban, que era María y José, después de 3 días de camino, de regreso a su ciudad, porque habían venido al censo a la ciudad principal, y después de 3 días de regreso a su hogar, se dan cuenta, usted puede ver el contexto desde el versículo 41, se dan cuenta que Jesús no venía en la caravana. Y entonces cuando ellos se dan cuenta, empiezan a buscarlo y no lo encuentran por ninguna parte. Entonces ellos regresan a la ciudad donde habían venido a ser censados. Y cuando ellos regresan a la ciudad, curiosamente, el lugar donde fueron a buscar fue al templo. Y cuando lo encuentran, hay una serie de reclamaciones de José. Dice, cuando lo encontraron, versículo 45, volvieron y lo buscaron en Jerusalén, en el 46, después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que oían estaban asombrados de su entendimiento y sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados, y su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces vino la respuesta. ¿Por qué me buscaban? La versión Reina Valera dice: en los negocios de mi padre me es necesario estar. La Biblia de las Américas dice: en la casa de mi padre. Pero yo quiero en esta mañana tomarme 45 minutos, porque ya son las 12:15, para poder destacar las 2 partes importantes que Jesús menciona en este versículo. Menciona 2 cosas importantes. Número 1, menciona casa, y número 2, menciona padre. Y la verdad es de que iba a hablar hoy de las actitudes del espíritu o del hombre espiritual o de la vida espiritual. Lo anuncié, creo que el día miércoles o el día domingo anterior, no me recuerdo qué día, o el lunes de oración. Fue el lunes de oración. Y dije que estaba preparando el mensaje de este día, que le iba a poner las actitudes de la vida espiritual, porque usted sabe que hay actitud para todo. De hecho, en las empresas, antes de entrar, hacen un estudio o hacen varios estudios y hacen exámenes psicológicos, psicométricos, para mirar la actitud de la persona y la aptitud de la persona, las 2 cosas. Estudian eso. Entonces yo estaba preparando la actitud de la vida espiritual. ¿Cuál es la actitud correcta que debemos tener? Pero la verdad es de que por la noche, antes de ir a dormir, empecé a recordar algunas cosas, y me recordé de mi padre, que ya es un hombre mayor. Me recordé que le tenía que hablar ayer y no le hablé. Y ya anoche dije: no le hablé a mi padre. El lunes segurito me va a reclamar, porque él es así.
es que quedaste de hablar y no hablaste. Y regaña, el viejito regaña. Entonces, empecé a recordar que hoy celebramos el Día del Padre. Entonces, por eso me puse a revisar la Biblia y a escribir algunos datos y encontré, la verdad, no sé si lo encontré, Dios lo puso o me lo puso en el pensamiento, no se lo voy a decir porque a veces alardeamos de que fue el Espíritu y tal vez no fue el Espíritu, pero bueno, encontré este versículo y entonces me doy cuenta que Jesús mencionaba dos cosas importantes en su vida. Mencionaba la casa importante y mencionaba la paternidad. Amén. Entonces yo quiero hablar primero de la importancia de la casa. ¿Cuánta gente conoce usted que vive en estado de calle? ¿Cuántos se recuerdan cuando se cayó el metro ahí en la Ciudad de México? Un video que se hizo tan famosísimo de un jovencito que dormía precisamente en el pilar donde se derrumbó el metro, ahí vivía. Y cuando lo entrevistan, yo no sé si fue montado, fue real, pero cuando lo entrevistan parecía real. Y la entrevista, él estaba angustiado por la gente que había muerto ahí. Y número dos, porque decía, ahí dormía yo. Entonces, usted debe darle gracias a Dios que tiene una casa donde cubrirse de las lluvias, de los vientos. Dele gracias a Dios que aunque sea un cuartito, pero que lo pueda tener. Es importante porque una casa es importante. Ahora, yo le quiero hablar en este momento de la importancia de la casa, porque Jesús lo menciona y Jesús hace referencia a la casa. Entonces, cuando Jesús hace referencia a la casa, quiere decir que es importante. Es importante tener casa. Para los que no tenemos una casa propia y andamos rentando de un lugar a otro, viera que de repente se sufre. Y no siente uno a tal grado la seguridad de decir, aquí hasta que el Señor me llame. No puede uno decir eso. Sin embargo, los que tienen casa, yo les aseguro que dicen, bueno, ya tienen un descanso, decir, ya tengo casa, ya no me voy a mover, y esto se le va a quedar a mi hijo, a mi hija o a mi yerno. Que el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Pero a alguien se le va a quedar. O si es usted como Rigo Tobar, que tiene una herencia para María, para no sé cuántas. Muy bien, entonces quiero hablarle de la importancia de la casa. En el Salmo 133, Jesús estuvo predicando en la mañana en la enseñanza del liderazgo este versículo. Hay una importancia impresionante en la casa. En la casa usted se siente seguro. Cuando se siente cansado, ¿qué busca? ¿Dónde busca estar? En la casa. El lugar preferido de su casa. La recámara tal vez. Algunos que no les da tiempo llegar a la recámara, pues en la sala ahí se tiran. Pero yo soy de las personas que cuando me siento muy cansado, de repente hasta hay gente en la casa y yo me oculto tantito y voy y me tiro en mi camita 15 minutos. ¿Sí o no? Es lo que busco, mi lugar especial para descansar.
Entonces por eso quiero hablarle de la casa, porque Jesús habló estas palabras. ¿Por qué me buscaban? ¿Acaso no saben que en la casa de mi Padre me es necesario estar? Entonces, el Salmo 133, en el versículo 1, dice: cántico de ascenso gradual de David. Y la versión de las Américas dice: miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, del cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Y dice en el versículo 3: es como el óleo, es como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición y la vida para siempre. Muy bien. ¿Dónde estaban habitando juntos en armonía los hermanos? Cada quien en su casa. Había un lugar específico que buscaban, como eran los hebreos, un día en especial para estar ahí, buscar el rostro de Dios, buscar la presencia de Dios. Por eso el salmista David lo recalca claramente en el Salmo 27: una cosa le he pedido a Jehová, y esa es la que buscaré. Por eso cuando se encuentra en persecución, el salmista David se recordaba de estas cosas. Dice el Salmo 40 o 42, no recuerdo bien si es el 40 o el 42. Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así anhela, oh Dios, así suspira, oh Dios, mi alma. Por ti, oh Dios, el alma mía, ¿no? 42. Y David empieza a declarar lo que sucedía y dice: me recuerdo de estas cosas, porque dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Me recuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. ¿Cómo venía yo con la multitud en fiesta y la guiaba yo a la casa? Entonces la casa es importante, su casa es importante, la casa donde nos congregamos es importante. Porque número 1 dice el Salmo 131, es bueno, es agradable que habitemos juntos, que tengamos armonía unos con otros. Es como el buen óleo. ¿Qué era el óleo? ¿Me pone la imagen, Abner, por favor? Mire lo que era el óleo. Es como el buen óleo, dice, precioso sobre la cabeza, la autoridad, el cual desciende sobre la barba para la gente madura. La barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras, toda la casa, todo el cuerpo. Shemen, el óleo que aparece en el Salmo 133 es Shemen. Y el Shemen era un aceite que lo sacaban del olivo maduro, porque había olivos verdes y había olivos maduros, y el Shemen específicamente era del olivo maduro, que ya estaba para caerse, para echarse a perder. Ese es el que lo agarraban y lo preparaban, porque aparte ese tenía un olor muy especial. Entonces dice: grasa especialmente líquida como del olivo, a menudo perfumada. Figurativamente, riqueza, aceite,
bálsamo, fama, fértil, gordura, grueso, manjar, óleo, olivas, olivo, perfume, suculento, unción, ungüento. Mire todo lo que representa o la connotación de este óleo. Mucha gente quiere riqueza, pero no busca la unidad, la armonía y mucho menos la casa de Dios. Ahora, yo sé que usted puede ser enriquecido por su sabiduría, por su intelecto, por su fuerza, pero la Biblia dice que la verdadera riqueza no añade tristeza y que proviene de Dios. Amén. Entonces, ese aceite es el que tenemos que buscar. La unción. Muchos queremos unción sin buscar la presencia de Dios en la casa. Es importante la casa. Es importante. Además, era un aceite perfumado. ¿Sabe que la Biblia dice que el león anda, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar? ¿Cuál es la característica del león? Que a distancia percibe el olor de su presa, percibe el miedo, percibe el olor del animal al cual va a ir y despierta en él. Entonces, si el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, lo primero que va a hacer es acercarte para ver a qué hueles. Si a carne o a óleo, aceite, a unción, que es algo que detesta el enemigo. Y eso solamente se encuentra en la casa de Dios, estando en armonía. Por eso es importante congregarse. Por eso es importante buscar la casa de Dios. Mire, hermano, no es que yo quiera es que venga a fuerza, no. Aunque en parte sí, pero no a fuerza. Ver la casa llena. Si la característica del Padre es ver la casa llena. Por eso cuando Él invitó a las bodas y envió a sus siervos que mandaran invitación, y cuando no vinieron los invitados a los que Él les había mandado por escrito que llegaran, no llegaron todos. A una empezaron a excusarse, a decir: no puedo porque he comprado una yunta de buey y la voy a probar, no puedo porque apenas me casé, estoy en mi luna de miel, no puedo porque compré una hacienda y voy a hacer los negocios. Cantidad de cosas que pusieron. Entonces dijo: vayan por las calles, por los caminos, las plazas, y traigan a la gente. Y dijeron: ya hicimos eso, Señor, y aún hay espacio. Entonces vayan y traigan a los pobres, a todos aquellos, hasta que se llene mi casa. Esa es una característica del corazón de Dios. Y también es una característica de todo pastor. Todo pastor desea que el día que tiene su reunión, ver la casa llena. Todo pastor desea, porque ese es el corazón de Dios. Muy bien. Pero ¿qué hay en la casa de Dios? Aparte del óleo, la riqueza, el aroma fragante, la grosura, el ungüento, la unción. En la casa de Dios te capacitan, te dan la unción, es decir, te capacitan para la labor que tienes que desarrollar, porque esa es la unción. El Salmo 36 versículo 8. Pensé que ya sufría yo de, ¿cómo se llama? Dislexia. Pero es 36, iba yo a decir 63. 36:8. Se sacian de la abundancia de tu casa
y les das a beber del río de tus delicias. En la casa de Dios hay abundancia y hay cosas deliciosas que uno tiene que aprender a disfrutar. La casa de Dios no es escasa. Por eso cuando el pródigo se fue de casa de su padre, cuando él vuelve en sí, dice en el versículo, me parece que 17 del capítulo 15 de Lucas, dice que volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los jornaleros tienen abundancia de pan? En la casa de mi padre, ¿cuántos de los jornaleros tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y el Salmo 36 dice que hay abundancia. Versículo 8 les dije, ¿verdad? Así. Hay abundancia y hay un río de delicias. Hay un río que brota delicioso. Por eso es de que cuando uno llega muchas veces de angustiado a la casa de Dios, uno llega abatido, cansado, preocupado por muchas situaciones. Si uno tiene un toque de la presencia de Dios, uno sale restaurado, aunque sea por unos días o por unas horas, porque en la casa de Dios hay delicias, hay restauración, hay abundancia, como dijo el pródigo, abundancia de pan. Le estoy hablando en la forma espiritual. Muy bien. Mire el Salmo 52, versículo 8. ¿Ya lo tiene? Pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente para siempre. Muy bien. ¿Qué es lo que da el olivo? Bueno, ya lo hablamos hace un rato. ¿Qué extractan del olivo? El aceite. De hecho, hay algunos nutriólogos recomiendan que si usted va a guisar, lo haga con aceite de olivo. Usted puede entrar a una página, ahora que ya San Google le dice todo, usted puede entrar y ver cuáles son las propiedades del olivo o del aceite de olivo, y va a ver que tiene propiedades curativas. ¿Ya? Además, si las mujeres guisaran todas con aceite de olivo, no sufriríamos colesterol. ¿De verdad? Entonces, dice la Biblia ahí que es como el olivo. Pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios. Está siendo preparado para que después de él saquen unción, saquen algo que beneficie a los demás. ¿Sabe que muchos miramos nuestro beneficio personal? De verdad, es más, los últimos tiempos dice la Biblia que serían como los días de Noé. Y en los días de Noé, nadie le importaba lo que sucedía con el vecino. Todos miraban, había un egocentrismo. Y dice Timoteo, Pablo a Timoteo le dice: ten cuidado porque en los últimos tiempos vendrán hombres ávaros, amadores de sí mismos, que no les importa lo que suceda con los demás. Esa es una característica. Pero cuando tú estás en la casa de Dios, dice: soy como un olivo verde, que posteriormente van a extractar aceite de mí para beneficiar a otro.
para sanarle heridas a alguien más, para ayudar a mi hermano, a mi compañero, a mi vecino. Estaba siendo preparado. ¿Dónde? En la casa de Dios. Y no le estoy hablando de humanismo, porque la batalla de los últimos tiempos va a ser en la mente. Y en la mente va a batallar tres cosas, porque la Biblia, el apóstol Pablo recomienda que nosotros tengamos la mente de Cristo, ¿verdad? Entonces, en la mente se van a gestar las batallas del tiempo final. Y una entidad de las que va a atacar la mente es el humanismo, que va a luchar contra el pensamiento de Dios en el hombre y el pensamiento del diablo en el hombre. Esas tres entidades. Pero una de las que se oculta muy bien es el humanismo. Hagamos el bien, hagamos una fundación Cáritas, hagamos una fundación Teletón, hagamos y ayudemos y ayudemos y ayudemos. Eso es humanismo. Pero cuando eres capacitado por Dios, es más, no esperas que te recompensen los hombres, porque Dios mismo se encarga de recompensarte. Pero eso sucede en la casa. Salmo 26:8, porque me voy rápido porque quiero hablarle del Padre. Oh Señor, yo amo la habitación de tu gloria y el lugar donde donde habita tu gloria. Perdón. Oh Señor, yo amo la habitación de tu casa y el lugar donde habita tu gloria. Salmo 26:8. Miren lo que dice David. David era un experto en esto. David era un excelente hombre de Dios que conocía los secretos. David, sin tener tabernáculo, sin hacer tabernáculo, sabía cómo adorar a Dios, cómo acercarse, cómo entrar, cómo salir. David sabía hacerlo. Y él dice que amaba la habitación de su casa, el lugar donde habita tu gloria, porque pues sí, la casa de Dios son los cielos, pero hay un lugar específico, como hay un lugar específico para usted en su casa. ¿Sabe que cuando alguien va a construir su casa, la mayoría de nosotros diseñamos aquí, decimos a los constructores, quiero algo acá y aquí ponle esto y todo, y el pobre constructor lo metemos en problemas, ¿verdad? Porque sí, pero para meterse en nuestra mente, pobre, y después, no, es que así no quería, yo dije que así, no, pero es que yo me imaginé como me dijo. Entonces es un problema. Pero los que son buenos para construir su casa buscan un arquitecto, ¿ya? Y el arquitecto viene y se sienta con la familia y dice, cuénteme sus necesidades. Y le pregunta a la esposa, ¿cuántas horas al día está usted en su cocina? Y la esposa, no, pues compro comida. Entonces no le pongamos cocina. No, pero le dicen, ¿qué tiempo pasa usted en su cocina? No, que la mayoría del día. Entonces hay que hacerle una cocina en la que se pueda sentir libre y se pueda sentir bien, con los espacios adecuados. ¿Ya? Empiezan a hacer un estudio familiar. ¿Y qué tiempo pasa en su recámara? No, pues nada más llego a dormir ahí. Entonces hay que hacerle una recámara muy pequeña, no necesita algo grande. Nada más donde quepan algunos muebles pues solamente va a dormir. Eso es lo que hacen los arquitectos. Y yo platicando con un hermano que es arquitecto, porque me preguntaba cosas de este tipo, mis hijos, mi esposa, y yo le decía, ¿y cuánto cobras por? Es tanto. Dije, ¿tan caro? Si nada más es un plano, le dije yo.
Nada más es dibujar y tú nada más vas y copias y pegas y ya. Yo me imaginé eso, con todo respeto si hay arquitectos aquí, y me dijo, no. Dije, bueno, son 4, ¿verdad? Dice, son 4 los planos principales, pero en sí para una casa son 14 planos, me dijo. 14 planos, dice, sí. No todos lo llevamos a cabo, dice, pero para que todo salga perfecto deben ser 14 planos. Y está tremendo eso, hermano, porque después, mirando algunas cosas, un día caí con una palabrita del apóstol Pablo. Yo como perito arquitecto del evangelio, dice, es el arquitecto, y me empiezo a investigar qué era arquitecto y todo, y después me lleva que Pablo tiene 14 cartas escritas, los planos perfectos para la iglesia. Mire lo tremendo. Muy bien, pues David amaba la habitación de su casa, el lugar, dice, donde habita tu gloria. Si algo tenemos que aprender cuando venimos a la iglesia es buscar el lugar donde está la gloria de Dios, porque la gloria de Dios no está en el atrio. El lugar santo está en el lugar santísimo. Y ahí es donde tenemos que buscar la presencia de Dios, porque la Biblia dice que de gloria en gloria somos transformados. Entonces, si hay gloria de Dios, vas a salir transformado. Pero si hay un culto X, vas a salir igual. Bueno, cansado, aburrido y tal vez hasta estresado. Y es que tengo que ir a abrazar a mi papá y el pastor ya se tardó. Entonces, uno tiene que buscar, porque en la casa de Dios hay un lugar donde habita su gloria. Y eso es lo que tenemos que buscar en la casa de Dios. En el Salmo 84, versículo 4, cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alabarán. ¿Qué hay en la casa de Dios? Alabanza, alabanza. Por eso dice, cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alabarán. En la casa de Dios hay alabanza. Y dice, cuán bienaventurados, es dichoso. La palabra bienaventurado la traduce como dichoso el diccionario, como feliz, como contento. Es decir, amado hermano, usted, aunque tenga el cubreboca, tiene que voltear y ver a su hermano y tiene que ver que está contento. O sea, en la casa de Dios, sí, cuán bienaventurado es el que mora en tu casa. Cuán feliz, cuán contento es el que mora en tu casa. Continuamente te alabarán. Dice, ¿hay felicidad? O sea que en la casa de Dios no debe haber caras largas. Debe haber alegría, debe haber gozo, debe haber felicidad. Y más cuando el pastor dice, con este versículo termino, gloria a Dios, aleluya. Usted se debe poner contento, porque ya terminó el mensaje. ¿Qué día alguien pasó acá y se tardó 15 minutos? No me acuerdo, pusimos como primera vez a alguien. Y todos los hermanos bien contentos. Hoy sí vamos a llegar a cenar, decían. Hoy sí. Y cuando predica Chucho, yo, no, hoy no hay cena. ¿Alguien trajo talentos? Porque aquí entonces lo hacemos. Salmo 92, 13. Plantados en la casa del Señor florecerán en los atrios de nuestro Dios. En la casa del Señor debe haber firmeza. Si solo en los atrios se florece. Ahora, ¿qué entiende usted por florecer? ¿Cuántos tienen árboles frutales? ¿Alguien tiene aquí árboles frutales?
¿Qué? Tú tienes duraznos, ¿verdad, hermano? Bueno, cuando ves un capullito que ya empieza a salir ahí, rosita, rosita, porque la flor del durazno es como rosita, es bella. Y cuando ves que se llena, ¿qué dices tú? Hoy sí vamos a hacer duraznos en almíbar, ¿no? Una ocasión fui con el pastor Benjamín, alguien me acompañó y tiene una huerta de duraznos. Chay, ¿dónde está Chay? ¿Me acompañaste, va? Tocaron duraznos y nos metimos ahí. Yo me sentía como Adán, agarraba los limpa. Nada más estiraba la mano y agarraba y buscaba yo los más. Pero una vez fui cuando estaba todo rosita así. Y vi los troncos de los árboles, unos que tenían un color gris y otros como entre gris y verde. Y le decía que estos son de una clase y estos de otra. Dice, no, hermano, estos son árboles nuevos y estos son árboles ya viejos. Dice, hay una edad en la que los duraznos tienen que dejar de dar, aún cuidándolos. Dice, pero estos viejos todavía dan, y de los mejores duraznos. Y es curioso que el árbol nuevo no quiere dar. Y si da, muy pequeños, dice. Pero estos viejitos dan los mejores duraznos. Y entonces mire lo que dice el Salmo 92. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Y cuando algo florece es que tiene fuerza, es que tiene vigor. Por ejemplo, el árbol tiene buena savia que alimenta al fruto. Y entonces yo me recuerdo que Moisés, dice la Biblia, que cuando él se fue con el Señor, porque el Señor se lo llevó, aún su cuerpo se lo llevó. Dice que cuando él se fue, sus ojos no perdieron su brillo, ni su cuerpo perdió su vigor. Se fue con el Señor con buena salud. Hermano, hay gente que tiene 40 años y ya anda con la de Asia. No. Ay, perdón. Ya le duele todo, que las coyunturas, que el hombro, que el omóplato, que le duele y que siente como una víbora que se le hace, que no le harán hecho brujería desde uno 40 años con achaques. Pero cuando uno busca la presencia de Dios, dice que si uno se planta, si hay firmeza en la casa de Dios, así pasarán los años, pasarán los días y nuevas ilusiones, ¿verdad? Tendrás vigor, tendrás fuerza, tendrás ganas de vivir. A tus 80 años todavía quieres conquistar. Pero tierra, no. Porque le estoy hablando de Caleb, que a sus 80 años le decía a Josué, dame aquel monte como me lo prometió el Señor, porque el Señor dijo, y cuando yo entré teníamos 40 años, ahora tengo 80, pero me siento con la misma fuerza y el mismo vigor para que vaya y conquiste ese monte. Que todavía tengas sueños por cumplir, que si te vas con el Señor te vayas bien, plantados en la casa del Señor. Hay firmeza, si hay firmeza en la casa del Señor, si no titubeas. Muy bien. Ay, Dios mío.
Números 12:6. Ya me acabé el tiempo, ¿verdad? Padre Santo. Números 12:6. Sí, ya me lo acabé. Ya. Hay gente que se quiere ir. Él dijo: oigan mis palabras. Si entre ustedes hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños. Mire lo que dice el Señor. Si hay alguien de ustedes que sea profeta, dice, yo el Señor me voy a manifestar a él y hablaré con él en sueños, en visiones. Pero el versículo 7 dice: no así mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cuando hay fidelidad a la casa, entonces Dios no habla en sueños ni por visiones. Él te habla cara a cara. Él te habla directamente. El 8 dice: cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor, porque pues no temieron hablar contra mi siervo Moisés. ¿Por qué pues no temieron hablar contra mi siervo Moisés? Ahí hay un reclamo para María o Miriam, ¿verdad?, que habían hablado a ocultas contra él. Pero bueno, cuando hay fidelidad a la casa, Dios se manifiesta a ti. No te habla en dichos oscuros. Porque yo he escuchado gente que me dice: oiga, pastor, es que quiero contarle un sueño, que Dios me dio un sueño. Y empiezan a contar, y tal vez el sueño fue parte de Dios. Y me dice: tradúzcamelo. Dije: no, pues yo no soy interpretador de sueños. Ya murió José. Daniel también, habría que consultarlos a ellos. Pero usted no entiende que, porque si le habló Dios a usted, usted debería saber cuál es o por qué motivo. Imagínate que Dios te dé una palabra y nunca la entiendas. No te habla en dichos oscuros, se manifiesta a ti y te dice claramente lo que quiere de ti o lo que va a hacer contigo. Bueno, me quedan 10 minutos o 5. Hablo de la paternidad. Hablo de la paternidad porque, aprovechando que hoy usted va a llegar a ver a su padre, a su mamá, a los dos, porque los dos son padres, aunque una sea madre y el otro, y aunque el mundo haya diferenciado un día y otro, porque la Biblia dice: honra a tus padres y a tu madre. ¿Ya? Entonces, la honra. La paternidad. Malaquías termina casi el libro de Malaquías diciendo: antes de que venga el día grande y terrible de Jehová, yo envío al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, no sé que venga yo y hiera la tierra con maldición. Malaquías capítulo 4, parece que es. Entonces, hablemos un poquito de lo que Jesús dijo: en la casa de mi Padre. Entonces habló de la casa y habló de la paternidad. Ahora, cuando hablamos de la paternidad, tenemos que hablar la paternidad en las 3 dimensiones, porque Dios es el Padre del Espíritu, dice Eclesiastés, y dice Hebreos, y dice Eclesiastés. Entonces el Padre de los Espíritus es Dios, el que lo dio, el que lo creó. Su padre biológico, el que lo engendró. Pero también hay padres en el alma. El padre
del espíritu es Dios, corrige el espíritu. El padre biológico corrige el cuerpo y el padre del alma corrige el alma. Cada uno en su dimensión. Entonces, yo entiendo que muchos tal vez en esta fecha ya no está el padre biológico. Por los que lo tenemos, démosle gracias a Dios y honrémoslos. Quienes ya no tienen esa oportunidad, no se preocupe, porque Dios ocupa ese vacío. Porque Él dice que Él es padre de huérfanos. Y tener un padre como Dios en nuestro espíritu es algo especial. Sin hacer menos al padre biológico, pero es mejor el padre del espíritu, ¿o no? Aunque el biológico es muy necesario, sumamente necesario, por eso lo dice la Biblia. Entonces, cuando hablamos de paternidad, hablamos de alguien que protege, que cubre. Hablamos de alguien que provee. Y insisto, si ya no está tu padre biológico, quien te protege y te cubre es Dios. ¿Ya? Quien te provee es Dios, usando los corazones, mandando los recursos de una manera sobrenatural. Hablamos de consejo. El padre es el que aconseja. Ahora nadie quiere buscar a los padres para un consejo porque de repente nos miran anticuados y mejor piden consejos a los amigos. Pero el consejo del padre. Pero algo más importante que eso, la autoridad. Cuando hablamos de padre o de paternidad, hablamos de autoridad. Amén. Entonces, cuando el Señor dice, enviaré el espíritu de Elías, o enviaré a Elías, y él hará volver el corazón del padre a los hijos y de los hijos a los padres. Ese capítulo también lo dice Lucas, ¿verdad? Lo menciona Lucas 1 o 2 también. Pero mire la importancia de la paternidad y de la autoridad. Por ejemplo, pone como ejemplo a Elías en Malaquías, porque Elías fue un profeta que tuvo hijos, no engendrados biológicamente, sino espiritualmente. De ahí nació la palabra que dice los hijos de los profetas. Inició con Elías. Y por ejemplo, un hijo bien marcado de Elías en el ministerio fue Eliseo. ¿O no? Entonces, nos damos cuenta en la Biblia la importancia de la paternidad. Ahora, yo entiendo, hermano amado, que nosotros muchas veces no nos gustan las actitudes de nuestros padres, y mucho menos cuando nos regañan, y menos cuando nosotros creemos que no era necesario eso. Mucho menos. Pero pregúntele a Eliseo cómo le fue con Elías. Nada más vea la historia. Eliseo nunca renegó de Elías. Timoteo nunca vemos que hable mal de el apóstol Pablo. Entonces la paternidad es importante. ¿Por qué la paternidad? Porque es la parte en la que nosotros tenemos que entender que es la mayor bendición cuando uno reconoce paternidad. Mire, no importa lo malo que nuestros padres hayan sido, no importa eso. Uno tiene que darle gracias por los padres que tenemos, los que nos tocaron. Entonces, mire, le voy a hablar un poquito de qué trae la paternidad en cuanto a la
autoridad. Porque a muchos nos gustan los beneficios. Cómprame esto, dame para esto. Ahora ya no piden ropa, bueno sí, pero ahora piden recargas telefónicas. Ahora piden megas. ¿Ya? Y luego para que ni chateen con uno. ¿Quién sabe con quién andan chateando? Menos con el padre. Cómprame un celular y ay, quieren celular nuevo. Y luego para que anden trayendo la foto de quién sabe qué, y la de uno. Se olvida uno del padre. Muy bien. Génesis capítulo 17, versículo 13. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Dice perpetuo, otras versiones dice eterno, eterno. Entonces, amado hermano, cuando habla de la circuncisión, ¿a qué edad se hacía la circuncisión? A los 8 días de nacido se circuncidaba al bebé. Y dice, todo nacido en tu casa o todo comprado que haya llegado. Pero cuando hablamos de circuncisión, hablamos de que quitan la parte que puede causar infecciones, enfermedades o molestias en el cuerpo. ¿Ya? Ahora, la Biblia dice que la circuncisión hoy día ya no es la de la carne, sino la del corazón. Ya no es judío el que lo es en la carne, sino en el espíritu. Pero cuando hablamos de circuncisión, hablamos de que el hijo se somete al padre. Así como Isaac se sometió a Abraham, su padre, para ser sacrificado. Así como Jesús se sometió a su padre diciendo, esta es mi voluntad, si pudiera pasar esta copa de mí, pero que no se haga lo que yo digo, sino que se haga tu voluntad. Hubo un sometimiento de Jesús hacia su padre. Entonces, en la paternidad espiritual, nosotros necesitamos someternos a nuestros padres, tanto biológicos como espirituales. Cuando hablamos de circuncisión en el corazón, Jeremías capítulo 4, versículo 4. Circuncídese para el Señor y quiten los prepucios de sus corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, no sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de sus obras. Muy bien. ¿Qué dice Jesús acerca del corazón? ¿De dónde salen los adulterios, los homicidios, las borracheras? ¿De dónde salen? ¿De dónde emanan? Del corazón. Ahora, cuando dice circuncidaos, quitar los prepucios de vuestros corazones, ¿quién lo tiene que hacer? El padre. Cuando tú ves que tu hijo anda mal en la escuela, lo primero que haces es sentarte con él y a ver qué está pasando contigo, ¿o no? Y empiezas a revisar. Cuando te dan una mala nota, empiezas a revisar y a revisar y a revisar, a ver qué es lo que está pasando. Y tú eres el responsable, no es la escuela. La responsable de la educación es el padre. Entonces, amado hermano, cuando
cuando dice que tenemos que circuncidar vuestros corazones, quiere decir que te sometas a tu padre para que quite todo aquello que posteriormente te puede dañar. Y tiene que meter la palabra de Dios. Porque algunos no se sometieron al Padre. ¿Saben quién fue el primer vagabundo sobre la tierra? Caín. ¿Por qué? Porque después de que mató a su hermano, porque se le circuncidó el corazón, porque de ahí viene. Aparte que la Biblia dice que era hijo del maligno. ¿Ya? Pero no esperó hablar con Adán. No. Y como no esperó hablar con Adán, Dios le dijo: yo te doy la oportunidad, porque Dios le dijo: ¿acaso si haces bien? ¿Cómo le dice en el capítulo 4 de Génesis? Si hicieres bien. Miremos por favor, Génesis capítulo 4. El pecado está a la puerta y dice, y te llama, pero tú puedes dominarlo, dijo. ¿Está en Génesis 4? Sí. Si haces bien no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado ya yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. O sea que el Señor le iba a ministrar el corazón a Caín, pero Caín se rehusó y puso pretextos. Entonces dijo Dios: entonces pondré una señal sobre ti. Lo desechó. Fue el primer errante. Porque hay mucha gente que no se quiere someter al Padre y anda errante. Muchas señoritas, ¿por qué se quieren casar pronto? Porque no aceptan la corrección de la casa, de los padres. No aceptan la disciplina, no aceptan la orden de los padres. Y cuando ven al primer pelón todo feo, horrible, sin trabajo, sácame de esta casa. Me voy contigo, es que yo no aguanto a mis padres. Déjeme decirle que le va a ir peor. Sí, de verdad. Le va a ir peor. Y después va a regresar a buscar al Padre. Es que si te hubiera escuchado. Pero ya la vida le enseñó un poco. Muchos que huyen porque no les gusta la disciplina de los padres y andan errantes, pensando que en otra casa les va a ir mejor, o que el problema es la casa o los padres. No, el problema es lo que hay en el corazón. Entonces uno tiene que someterse a la circuncisión, la paternidad. Esto habla de ministración. Esto habla de comunión con el Hijo y el Hijo con el Padre. Habla de cercanía. Entonces, amado hermano, vamos terminando con esto, porque ya son la 1:15. Ok. Le doy nada más los puntos para que usted los estudie. ¿Qué nos tienen que circuncidar? Número 1, el corazón. Ya vimos Jeremías capítulo 4, versículo 4. Los oídos, Jeremías 6:10. Porque a muchos les cansa oír la palabra de Dios, pero no les cansa oír. Aquí, ¿quién es el artista actual ahorita? Porque en mis tiempos era Polo Polo. Sí, en sus tiempos también, ¿verdad, hermana? Ese Polo Polo era. La familia Peluche. Usted se pasa 2 horas si quiere corridas viendo la historia de la familia Peluche, hablando en doble sentido. Y
a pura risa porque entiende todo el doble sentido que hablan. Se regoza, pero en la iglesia no se goza. No dice aleluya, gloria, amén. No, pero con la familia Peluche se lo disfruta porque no ha sido circuncidado su oído. ¿Va? Otro, labios. Tienen que ser circuncidados. Isaías, ¿se recuerda a Isaías? Creo que es capítulo 6 de Isaías. Isaías lo llama al Señor y dice: oh Padre, soy de labios inmundos. Se me hace que Isaías no era hebreo, era mexicano. Le decían el rey del albur. Soy de labios inmundos, dice, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. O sea, hablo como ellos, me entienden y yo los entiendo, y hasta echamos competencias de quién es más alburero, a ver quién gana. Labios inmundos. Tenemos que ser circuncidados en nuestros labios. Tenemos que ser circuncidados para cambiar la forma de hablar. Porque imagínese, hermano, un pastor que esté aquí y de repente se le salga como aquel hermanito que llegó a la reunión y estaba recién convertido, hermano. 3 días de conversión tenía, una semana. Nos pasó, lo vimos, lo presenciamos, pues. Y el hermano que pasó a dirigir, como luego quieren hacer cosas nuevas, ¿verdad? Y dice, y no encontraba cómo llenar, porque el predicador que le tocaba no llegaba. Y dice: a ver, hermanos, vamos a tomar un tiempo de testimonios. A ver, ¿quién quiere pasar a dar un testimonio? Pues ya no tenía que decir el director. A ver, usted, hermanito, usted, venga para acá, usted que es recién convertido, véngase, denos su testimonio. Y el hermanito no sabía, estaba empezando en el evangelio. Y agarró y miró a todos, y como había visto el culto anterior, la alabanza, las danzas y todo, dice: yo no sé qué decir, dice, pero lo que sí sé es que siento un gozo de la... Y empezó, y todos se quedaron así. No puedes ser de labios inmundos. Tenemos que ser circuncidados en nuestros labios. Muy bien. De ojos. ¿Cuál es el problema que se le adjudica a Job? Haré un pacto, Señor, voy a hacer un pacto. Y te prometo que ya no miraré a las doncellas. Porque no veía a las viejitas, veía a las doncellas. Las viejitas pasaban desapercibidas, pero las doncellas, como algunos hasta gafas oscuras usaban para que... ¿Verdad? A esa circuncisión tenemos que someternos en cuanto a la paternidad. No huir de la casa o de la autoridad de la casa. Someterse al Padre. Porque, mire, hermano, mire lo que dice el apóstol Juan. Póngase de pie, por favor. Terminamos con él. Mire lo que dice el apóstol Juan. ¿Cómo dices que amas a Dios si a tu hermano que ves no lo amas? ¿Va? ¿Ok? ¿Sí, así dice la Biblia? Ok. Se lo voy a trasladar. ¿Cómo dices que amas a tu Padre Celestial y obedeces a tu Padre Celestial y te sometes a tu Padre Celestial
si a tu padre biológico que ves no lo obedeces, no lo amas o no te sometes a él? Si no lo haces con él, que lo ves, ¿cómo lo harás con uno que no ves? ¿Y cómo lo harás con tu pastor? Mucho menos, porque el que es tuyo. El importante es el que te engendró. Esa es la primera prueba. Y luego vienes con el Padre del alma, que te enseña a dirigirte y a amar a tu Padre que está en los cielos y a obedecer a tu Padre que está en los cielos. Así que en esta tarde démosle gracias a Dios por su paternidad. Le conté una historia en alguna ocasión que mi padre me contó. Esta no la viví, me la contó él. Dice mi padre que un día me dijo: ¿cuándo vamos a comer mariscos? Cuando gustes, papi, le dije. Yo te invito, le dije, vamos. ¿A dónde te gusta ir? Hay un lugar allá por Tepeaca que se llama San no sé qué, dice, y son bien buenos, vieras. Dice, un día ahorré todo un año para ir a comer a ese lugar. Dice, yo llevaba a unas personas, les dije, coman lo que quieran. Era Día del Padre, dice, coman lo que quieran. Hoy sí traigo dinero. Había ahorrado un año mi papá. Y dice, y pedimos. Dice, y a un lado estaba un joven tomando cerveza y con un grupo y canción y canción. Y me veía y me decía salud. Y mi papá dice, yo con mi coca le decía salud. Hubieras agarrado una cerveza, le dije yo, la coca es muy dañina. Ya lo dijo Cristiano Ronaldo, que la coca no. Bueno. Y dice, y cuando yo pedí la cuenta, de lo que habíamos comido, que era bastante, dice, yo ya estaba haciendo más o menos la cuenta de cuánto costaba para pagar, y aparte a dejar una ofrenda ahí, dice. El mesero vino, señor, pida más, algo más. No, ya estamos todos bien, deme la cuenta. No, señor, la cuenta ya está pagada. ¿Cómo que ya está pagada? ¿Quién la pagó? Dijo. El joven que está allá en la mesa, el que estaba solito tomando. Él la pagó, sí. Entonces dice mi papá, yo por gentileza fui, lo saludé y le dije, muchas gracias por haber pagado mi cuenta, pero dígame, ¿me conoce? ¿Me ha visto en algún lugar? ¿Me ha visto predicar? Tal vez es una ovejita descarriada, dice. Y ahí está el hermanito chupando solito, dice. Y entonces dijo, no, dice, fíjese que hoy es Día del Padre, dice. Y cómo quisiera tener a mi padre para poderlo abrazar, dice, y para poderlo honrar. Él se fue sin que yo le invitara a una comida. Qué fuerte, dice. Y entonces, como yo lo vi a usted y usted tiene más o menos la edad de mi padre, así fuera mi padre, dice, pues yo quise hacerlo con usted para honrarlo a él. Mire, un impío, si todavía tienes a tu padre, aprovéchalo. Si no lo tienes, dile al Padre Celestial que está en los cielos. Yo no te estoy diciendo que me invites a comer,
Pero si lo tienes en tu corazón, no te quito la intención. También, porque no hay que quitarle la intención a los hijos. Cuando mi hijo Misael, vamos a Misael, me paga, me da algo, yo digo, no, Misael, ¿cómo crees? No, yo te debo, no, papá, ten. Y yo entiendo, digo, se los voy a agarrar solo porque quiero su bendición. Pero yo no te estoy pidiendo que me des, solo que te sometas a la autoridad. Te dejes ayudar en la administración. Y si en un momento tu padre biológico ya no está, puedes representarlo en algo, en alguien. Y mire, y yo le dije a mi papá, vaya que este hombre no fue tonto, vaya que Dios le iluminó por un momento en medio de sus cervezas. No vaya a buscar las cervezas para que lo iluminen, pero en medio de su chupe, Dios le reveló a un hombre de Dios, a un sacerdote, Pastor Noé. Porque mi papá dijo, entonces, como yo entendí que era como su padre, empecé a orar por él, dice ahí, y lo abracé. Y para que mi padre abrace a alguien, ni a sus nietos abraza. Bueno, ni a mí, yo tengo que andar como gato ahí haciéndole así para que me abrace. ¿Sí o no, mi amor? Pero yo creo que ese día le cayó la unción, porque el hombre estaba tomado. Y aparte mi padre con esa gente es punto y aparte. Y para que lo agarrara, lo abrazara y orara por él, es porque Dios se lo dijo. Porque él entendió que ese hombre le fue revelado que honrando a un ministro, honraba a su padre. Y si usted no tiene a su padre hoy, abrácelo en el espíritu. Tal vez se fue sin que tú le dijeras la palabra que él esperaba escuchar de ti. Pero todavía tienes tiempo. Levantemos nuestras manos, cerremos nuestros ojos un momento. Padre,